Buen día a todos. En este video voy a resolver el siguiente ejercicio. En este ejercicio me piden calcular el área de la región limitada por las curvas y igual a x al cuadrado, 2y igual a x al cuadrado y y igual a 2x. Notemos que las dos primeras curvas son parábolas que se abren hacia arriba, ¿no es cierto? Podríamos tener una idea que más o menos su gráfica es así, ¿no es cierto? Y que la tercera curva y igual a 2x es simplemente una recta, ¿no es cierto? Esta recta, pero es una recta que pasa por el origen. Si reemplazamos x igual a 0 y y igual a 0, verifican esta ecuación, ¿no es cierto? Entonces es una recta que pasa por el origen. Ahora, estas dos parábolas tienen su vértice también en el origen, pero tengamos en cuenta lo siguiente. Fíjense que además del origen no tienen otro punto en común estas dos parábolas, ¿no es cierto? Porque fíjense, si yo despejo de la segunda, por ejemplo, y igual a x al cuadrado sobre 2, tendríamos, si habría un punto de corte adicional, además del origen de coordenadas, tendríamos que tener esta igualdad, ¿no? O sea, acá. Y claramente no puede haber una igualdad entre estas dos expresiones, ¿no es cierto? Entonces estas dos parábolas no se van a cortar más que en el origen, ¿no? No se tocan más que en el origen de coordenadas, ¿no es cierto? Bien, entonces voy a hacer un bosquejo sencillo. Después voy a reemplazar esto por un gráfico un poco más preciso. Acá tenemos, voy a dibujar nuestra parábola y igual a x al cuadrado. Recuerden que es una parábola que se abre hacia arriba, ¿no? Y vamos a colocarlo por acá, así, ya está, ¿no? Entonces fíjense que ahora la otra parábola, por acá, esta otra parábola la podemos graficar así, ¿no? Teniendo en cuenta que es x al cuadrado sobre 2, o sea, en esencia va a tener la misma forma, se va a abrir hacia arriba también, pero la altura va a disminuir a la mitad, ¿no es cierto? Entonces voy a dibujar esto por acá más o menos así. Digamos que, a ver, vamos a colocar por acá más o menos para tener la idea, ¿no es cierto? Ya está. El vértice también es en el origen, ¿no es cierto? Y falta la recta, ¿no? La recta y igual a 2x. Y igual a 2x es una recta que va a pasar por el origen, ¿no? Y vamos a colocar así su inclinación. Es solamente una idea para saber qué es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, fíjense, más o menos podríamos pensar en algo como esto, ¿no? Entonces, acá ya está, ¿no? Entonces, fíjense, acá lo que en realidad tendríamos que calcular nosotros es el área de la región encerrada por esas tres curvas. Sería justamente el área de esta región que he sombreado acá, ¿no es cierto? Tal vez en esta gráfica no se visualice bien. Voy a hacer un gráfico un poco más aproximado, ¿no? Para que se pueda visualizar, ¿no? Pero en esencia tenemos acá lo que tenemos que calcular, ¿no? Ahora, fíjense, el 0, digamos que es, vamos a colocar por acá, el 0,0, que es el origen de coordenadas, vamos a colocar acá. Nosotros tendríamos que integrar para poder calcular el área encerrada por esas tres curvas, ¿no? Pero tendríamos que hacerlo por tramos, ¿no? Porque fíjense acá, se dan cuenta más o menos por acá, vamos a colocar acá una línea, acá, tendríamos que integrar, voy a ampliar esto un poco para que se pueda visualizar. Tendríamos que ampliar acá y ya está, ¿no? Entonces tendríamos que integrar nosotros en este tramo, ¿no? Desde el 0 hasta acá va a haber un valor que tenemos que calcularlo, ¿no? Digamos x sub 0, digamos, ¿no? Entonces tendríamos que integrar desde x sub 0, desde 0 hasta x sub 0, y luego entre qué valores, ¿no? La función que estaría en azul menos la función que está en verde, ¿no es cierto? Y luego tendríamos que integrar desde x sub 0 hasta este otro
este otro extremo, ¿no es cierto? X1 llamémoslo, ¿no? Y acá tendríamos que restar la función que está en rojo, o sea la recta, menos la función que está en verde, ¿no es cierto? O sea la recta menos la parábola x al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces nuestro trabajo consiste en encontrar primero estos puntos de intersección, ¿no? Que ya el 0 es punto de intersección común para las tres curvas, ¿no? Y de hecho seguramente al momento de hacer las cuentas nos va a salir entre los puntos que encontremos al momento de hacer las intersecciones, debería salir el 0 también, ¿no es cierto? Entonces, como les dije antes, voy a dibujar este gráfico de forma más precisa y vamos a hacer las cuentas para calcular estos puntos de intersección. Bien, entonces ahora voy a calcular los puntos de intersección. Recuerden que para calcular los puntos de intersección necesito igualar estas ecuaciones, igualar los valores de y 2 a 2, ¿no es cierto? Recuerden que las dos primeras no puedo igualar esas dos valores de y porque no hay intersección entre x al cuadrado y x al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Más que en el 0,0, ¿no es cierto? Ahora, entonces voy a igualar teniendo y igual a x al cuadrado con y igual a 2x, entonces tenemos que x al cuadrado igual a 2x, eso se va a dar siempre que nosotros, para resolver esto, que tendríamos que hacer, simplemente trasladar todo a un solo lado. Vamos a escribir un poco así: x al cuadrado menos 2x igual a 0. De ahí tendríamos que factorizamos x, nos sale x menos 2 igual a 0. Igualamos a 0 cada factor, recuerden que así resolvemos una cuadrática, ¿no es cierto? Entonces acá sería x igual a 0 o x menos 2 igual a 0. De acá podemos despejar el x y tenemos que x es igual a 2, ¿no? Entonces ya les había adelantado que x igual a 0 tenía que aparecer. Si x es 0, el valor de y es 0, entonces el 0,0 es un punto de intersección, ¿no?, que va a aparecer ahí, ¿no? En realidad va a aparecer en los tres casos, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, ahora este x igual a 2 es el punto de intersección de la curva x, y igual a x al cuadrado y y igual a 2x, ¿no? Y igual a x al cuadrado, que es esta que está en azul, con y igual a 2x, quiere decir que el otro punto que está apareciendo que hemos encontrado es la abscisa de este punto, ¿no es cierto? Que es x igual a 2. Cuando x es igual a 2, y es igual a 4, y justo acá aparece el 4, ¿no es cierto? A nosotros para integrar solamente nos interesa el valor de la abscisa, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que integrar, como ya les había comentado, desde 0 hasta 2 en este primer tramo, y luego desde 2 aparentemente es hasta 4, ¿no? Vamos a ver si es el primer tramo, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí los puntos de intersección, ¿no? Esto es en el primer caso, ¿no? Voy a colocar acá un punto nada más para identificar esta parte, y bueno, acá vamos a necesitar, bueno, en realidad no, como ya les había comentado antes, no necesitamos el valor de y, pero voy a colocar y es igual a 0. En este caso es y es igual a 4, ¿no es cierto? El punto de intersección sería entonces, vamos a colocarlo así, ¿no? Sería el 0,0, es un punto, y el otro es el 0, perdón, este es el 2,4, ¿no es cierto? Ya está, que este es el que nos va a interesar a nosotros, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, ¿qué más? El otro punto de intersección, vamos a ver esto un poco. Entonces el otro punto de intersección, ¿cómo lo vamos a hallar? Voy a escribir por acá. Eso se va a dar cuando igualemos la ecuación. Recuerden que tenemos 2y igual a x al cuadrado, que de acá podríamos despejar y igual a
x al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que igualar x al cuadrado sobre 2 igual a 2x, ¿no es cierto? Entonces si hacemos nosotros las cuentas que tendríamos acá, el 2 pasa a multiplicar, tendríamos x al cuadrado igual a 4x, pasamos al otro lado el 4x y nos toca factorizar luego, ¿no es cierto? Tendríamos x por x menos 4 igual a 0, ¿no es cierto? Igualamos a 0 cada factor y es lo que vamos a tener como los puntos, el otro punto de intersección, ¿no es cierto? Perdón, acá sería x menos 4 igual a 0, ¿no es cierto? Entonces de acá podemos despejar que x es igual a 4. Entonces repetimos acá el x igual a 0. Cuando x es igual a 0, el valor de y, recuerden que acá esto es y, ¿no es cierto? Entonces el valor de y tendríamos simplemente 0, ¿no es cierto? Y igual a 0. Y por acá, cuando x es igual a 4, el valor de y es 8, ¿no es cierto? En realidad el punto de intersección sería, acá vamos a colocar, el primero de ellos es el 0,0 y el otro es el 4,8, ¿no? Y podemos observar nosotros que en el punto, cuando x es igual a 4, justo acá vemos que está el 8, ¿no es cierto? Entonces coincide con la figura, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer acá para hallar el área, voy a mover entonces todo esto, lo voy a mover por acá y vamos a continuar debajo, ¿no? Entonces acá el área, vamos a escribir esto por acá, el área va a ser, vamos a colocar así, el área que nosotros queremos calcular va a ser simplemente en base a la suma de dos integrales definidas, ¿no es cierto? La integral desde 0 hasta 2, porque ese es el primer tramo, ¿no? Y fíjense cuáles son las funciones que están involucradas, ¿no? Es la curva que está en azul, que está por encima, que eso es y igual a x al cuadrado, menos y igual a x al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Hay que restar x al cuadrado, vamos a colocar así, menos x al cuadrado sobre 2, diferencial de x. Ahora le sumamos la integral, vamos a colocar por acá así, la integral de 2 a 4 y vamos a ver las funciones que están involucradas. Sería la curva que está en rojo, que es y igual a 2x, menos la curva que está en verde, ¿no es cierto? O sea, y igual a, perdón, 2x menos x al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar acá, sería 2x menos x al cuadrado sobre 2, ya está, ¿no? Entonces tendríamos que calcular esos dos valores y sumarlos, ¿no es cierto? Y bueno, para esta parte podemos usar propiedades de la integral definida, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá podríamos primero resolver esto, x al cuadrado menos x al cuadrado sobre 2 es x al cuadrado sobre 2, nos daría la integral de 0 a 2 de x al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Diferencial de x, más la integral, acá podemos separar esto sacando las constantes, acá sacamos el 2, nos queda el x de 2 a 4, diferencial de x, menos, acá sería un medio porque es x al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? De la integral desde 2 hasta 4 de x al cuadrado, diferencial de x, ¿no es cierto? Entonces acá nosotros podemos usar en cada parte, acá para esta integral, para esta otra integral definida, podemos usar el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿no es cierto? Que nos dice que si nosotros tenemos una antiderivada, esa antiderivada la podemos evaluar en los extremos y restar esos valores, ¿no es cierto? Entonces acá es lo que voy a usar, ¿no?
En la primera integral todavía voy a sacar la constante. Vamos a colocar esto por acá. Esto sería igual a 1/2 la integral de 0 hasta 2 de x al cuadrado diferencial de x más, ahora una antiderivada para el x sería x al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Recuerden que si yo derivo x al cuadrado sobre 2 me va a salir 2x multiplicado por 2x entre 2, ¿no es cierto? Me da simplemente x, ¿no es cierto? Entonces acá eso lo podemos usar, ¿no es cierto? Entonces una antiderivada del x es x al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Entonces x al cuadrado sobre 2 va a ser evaluado. Para indicar que va a ser evaluado, recuerden que nosotros escribimos una raya vertical, una línea vertical y los extremos del intervalo, ¿no es cierto? Donde estamos trabajando. ¿Qué más? Acá tendríamos que colocar menos 1/2. Ahora una antiderivada de x al cuadrado sería x al cubo sobre 3, ¿no es cierto? Si derivamos x al cubo sobre 3 vamos a tener x al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces x al cubo sobre 3, eso tiene que ser evaluado, todo esto tiene que ser evaluado en los extremos, ¿no es cierto? Ya está. Y ahora para acá también vamos a calcular esta integral definida con el segundo teorema fundamental del cálculo. Ahí podemos nosotros escribir así, ¿no? 1/2 de, acá sería x al cubo sobre 3 evaluado en los extremos, ¿no es cierto? En 0 y en 2. Ya está, ¿no? Ahora, ¿qué significa eso de evaluar en los extremos? Acá voy a simplificar todavía este 2 con este 2, ¿no? Lo que significa es que yo, por ejemplo, en este caso, el x al cuadrado lo voy a evaluar en 4 y en 2, ¿no? O sea, cuando yo evalúo en 4 y en 2, que me quedaría 16, porque en 4 al cuadrado es 16 menos 2 al cuadrado, que es 4, ¿no? Ya está. Menos, acá este 1/2 lo puedo juntar con 1/3 y me queda 1/6 de... acá voy a aprovechar esto. Vamos a escribir esto así, que todo esto puede entenderse, puede escribirse como 1/6 que multiplica x al cubo, ¿no? Que está evaluándose en 2 y en 4, ¿no es cierto? Entonces solamente voy a evaluar en 2 y en 4 esta parte, ¿no? Entonces lo que voy a tener acá sería 4 al cubo sería 64 menos 2 al cubo, que es 8, ¿no es cierto? Ya está. ¿Qué más vamos a tener por acá? Acá tenemos nuevamente, acá voy a hacer lo mismo que hice anteriormente. Acá sería 1/6 y acá tendría que evaluar x al cubo en 2 y en 0, ¿no es cierto? O sea, sería 2 al cubo sería 8 menos 0 al cubo, que sería 0, ¿no es cierto? Más, acá sería 16 menos 4 nos da 12, menos, acá fíjense, 64 menos 8, eso es 56, ¿no? 56 sobre 6, ¿no es cierto? Ya está, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos acá? Acá tenemos, fíjense, acá haciendo las cuentas tenemos el 12, lo voy a poner delante. Y voy a restar esto con esto, que me quedaría, ¿no? Me quedaría 56 estos, menos 56 estos, más 8 sextos, eso me da 48 sextos, ¿no? Acá sería 48 sobre 6. Acá me quedaría, entonces si hacemos la simplificación sería simplemente 8, ¿no es cierto? Sería... entonces quedaría 12 menos 8, simplemente 4. Recuerden que ese es el área que estábamos nosotros buscando, ¿no es cierto? Entonces el área simplemente sería 4 unidades, ¿no? Que podríamos decir 4 unidades cuadradas. Y eso va a depender si estamos trabajando con metros, centímetros, ¿no? Voy a colocarle acá unidades al cuadrado, ¿no?
Entonces esa sería el área, ¿no es cierto? Entonces fíjense, hay algunos pasos que he obviado. Por acá he usado el segundo teorema fundamental del cálculo en esta parte, por acá, ¿no? Segundo teorema fundamental del cálculo, y también en esta parte, ¿no es cierto? Es importante identificar las propiedades que estamos usando, ¿no es cierto? Y bueno, eso sería todo y continuamos en el siguiente video.